de gobierno, puede convertirnos como Santana de un estado federado a un unitario. Y no te rías, mejor es que... Ojalá que así fueran todos los diálogos, donde nos escuchen, donde en verdad podamos dar razones, porque a usted y a mí lo que nos interesa en este momento es cómo viene la justicia el día de mañana, cómo vamos a obtener la justicia, cómo va a participar la ciudadanía en la impartición de justicia, pero también hay estudios que nos dicen que la ciudadanía no está interesada realmente en la impartición de justicia hasta que yo soy el afectado. ¿Beneficios? Partimos para retribuir. Es como si yo le preguntara que cuánto gana usted realmente, pero ese no es su sueldo completo. Usted me lo puede decir, usted me lo puede decir, usted me lo puede decir que no ese es el sueldo que está publicado, porque hay partidas adicionales, ¿o no, señor? Bueno, platíquenos. Para ser muy claro, hay para todos, porque me gusta mucho, Pamela, que me hayas invitado a un programa donde casi son todos contra mí. Pero yo siempre tengo para darles a todos. Bueno, primero... Amigos, un gusto saludarlos. Hoy lunes 4 de noviembre del 2024. Gracias por sintonizar a su canal Legión Vanguardia. Agradezco infinitamente. Yo soy Francis, su apoyo en su poderoso like, en compartir esta información y suscribirse a su canal, como le dije, Legión Vanguardia. Pues sí, en esta mesa de debates, en MBS Noticias, el diputado Arturo Dávila a uno le dio hasta para llevar. Los agarró de puerquitos. Primero, con Rubén Moreira del PRI, Federico Dodin del PAN, Lau Ballesteros del MC, ante la periodista Pamela Cerdeira, donde se llevó a cabo este importante debate relacionado a la reforma al Poder Judicial y el cuestionamiento por el enfrentamiento sin precedentes para ellos, los opositores, entre poderes de la Unión. Algo muy interesante, por el cual comparto con ustedes, y vean cómo uno a uno se fue echando a Arturo Dávila a estos opositores que solamente desvirtúan la información, y hasta el mismo juez, este juez llamado Carlos Quesada, un juez laboral, que dice: ¿por qué son así con nosotros? Y somos un pan de Dios. Veamos. Dado que este es minoría en la mesa, vamos a empezar con Arturo Ávila, diputado por lo que se siente ser minoría. No es cierto. Bienvenido. Arranca, por favor, con tu postura sobre este tema. Fíjate que a mí me gusta mucho traer el tema justamente de lo que puede llegar a pasar el día de mañana con este proyecto completamente antijurídico, completamente en el orden de las barbaridades jurídicas. Y voy a tratar de explicar por qué. Nuestra Constitución, por allá en 1917, los constituyentes fundan al Estado mexicano como un Estado, una república democrática, federal y representativa, ¿no? Democrática porque se pretende que exista la voluntad del pueblo. Federal porque se necesita que exista un federalismo, que los estados de la república participen en las decisiones. Y representativa porque tenemos un esquema representativo de democracia, ¿no? En esa lógica, ¿no?, nace el artículo 135 constitucional, ¿no?, que establece que el único poder que puede llevar a cabo reformas constitucionales es ciertamente el poder constituyente, el poder reformador. ¿Cuál es el poder reformador? ¿No? ¿Por qué es tan importante? Pues es la Cámara de Senadores, la mayoría calificada, la Cámara de Diputados, la mayoría calificada, y la mitad más uno de los congresos de los estados. Todos ellos, todo este sistema de enorme democracia decidió que íbamos a llevar a cabo reformas constitucionales. Me parece atinado decir que lo que se está haciendo es una atrocidad jurídica, porque fíjate, hay 2.753 acciones de inconstitucionalidad históricas, en toda la historia de nuestro país, y en todos los casos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, cuando se trata de reformas constitucionales, ha dicho no proceden. No hay debate, es un ruido de la oposición que últimamente se ha convertido en una oposición muy ruidosa. Claro, yo creo que hay que empezar por el principio, ¿no? Hablemos de por qué Morena, de buenas a primeras, de menos de una semana, poquito más bien de una semana hacia acá, decidió ahora meter la ley de supremacía de Morena sobre la Constitución. Porque si todo esto que nos dice Arturo fuera verdad, pues entonces no hubieran metido esta reforma, ¿no? Si están tan seguros que la Corte no tiene ningún tipo de incidencia ni injerencia sobre las acciones de inconstitucionalidad y otros menesteres, ¿para qué la reforma supremacista? Esa es la primera gran pregunta que no han sabido responder, pero forma parte de todo un tejido de mentiras en donde lo que nos están diciendo es que es la gente la que les está pidiendo que hagan esta reforma y que para eso votaron, y la realidad es otra, es el expresidente de la República el que le está pidiendo a Morena que haga eso. Fíjense, nosotros nada más como Movimiento Ciudadano, y como ustedes saben hemos puesto sobre la mesa siempre una tercera vía, no vamos a creer en las estridencias de la derecha, pero tampoco vamos a ser cómplices de un Morena extraviado sobre su visión de justicia y las promesas que le hizo a la gente. Nosotros recabamos 7,000 firmas en los últimos 10 días para frenar esta reforma judicial, atendiendo el llamado que hizo la Presidenta de la República, que nos dijo a los legisladores que saliéramos a las calles a hablar con la gente. Eso es lo que hicimos, 7,000 firmas para defender a
a las y los trabajadores del Poder Judicial y a las juventudes que están en calle. Un dato bien importante, Pamela, hablando de mujeres. 12,000 trabajadores de confianza del Poder Judicial van a ser los primeros despedidos si esa tóxica reforma se hace realidad, y de ese 80% son mujeres, porque sí hay injusticias en el Poder Judicial, ahí sí te la compro, Arturo, y a las mujeres en el Poder Judicial nunca las basifican. Por eso el 80% de las de confianza son mujeres. Rubén Morena. Rápido, yo voy a empezar por lo que es el principio. Se ha construido una narrativa en este país falsa y además perniciosa y polarizante. Empezamos con una reforma de justicia que no es de justicia porque no va a aumentar ni a mejorar la misma. La segunda, la falsedad de que la gente va a seleccionar a los juzgadores. Eso es totalmente falso, es un engaño. Y ahí yo haré un gancho. Es tan inoportuna la reforma que si yo ahorita le pregunto a quien aquí representa a Morena cuántos tipos de boletos vamos a tener en la elección, no lo saben, porque no lo sabe absolutamente nadie. Nadie sabe cuántas boletas va a haber. Es más, la convocatoria ya difiere mucho del texto original de la Constitución. Paso a algo que se dijo ya acá. Ellos no son el poder constituyente y algunos de nosotros pensamos que todas las constituciones tienen una parte pétrea. No se dice que los estados estamos unidos en una federación para colaborar y para participar. No. El acta constitutiva de 1824 dijo que éramos una federación porque así convenía a los estados, no al revés. Hay partes pétreas en la revolución, en la Constitución. Con esas mayorías pueden ellos disolver los partidos, pueden cambiar de régimen de gobierno, pueden convertirnos como Santana de un estado federado a un unitario. Y no te rías, mejor explícame por qué Pedro Aces votó. Eso explícamelo aquí, porque ese es el génesis del problema. Ese es el génesis política, ¿no? Pero aquí en las Pero estuviste en la Junta de Coordinación Política. Aquí. Creo que te explicaron con un problema de interferencia de Solo echaron la culpa a Telmex. A ver, quedan 20 segundos y ahorita... Los que me comió el señor. Yo creo que no estuvo en la Junta de Coordinación Política o no puso atención. A ver. El problema que tenemos es que tenemos un partido que se quiere apoderar de las instituciones, pero que además no tiene ni siquiera la calidad técnica para hacerlo. No te pueden responder lo que yo dije. Y por otro lado, esa mayoría que ellos se dicen tener no la tienen. Y con esto termino. Ellos sacaron el 54% de los votos. ¿Por qué tienen el 75% de los legisladores? Un gobierno democrático occidental hubiera dicho, no tengo la legitimidad moral para intentar lo que hacen ellos. Unos como ellos son capaces de truquear el tablero. Federico Dorín. Sí, a ver, empecemos por el principio. Esta es una consecuencia inédita, bien lo has dicho, por dos cosas. Cuando yo era senador, hicimos la reforma de derechos humanos del 2011. Y jamás habíamos tenido en la historia de México una reforma constitucional tan regresiva como esta. Nunca nadie se había atrevido, una mayoría, a arrebatarnos derechos humanos previamente reconocidos a los mexicanos. Y es la primera reforma constitucional que también se discute en la Corte a la luz de otro tema. La reforma del 2011 reconoció dos cosas importantes. En términos de convencionalidad, que se interpreta lo que haga el Estado mexicano, sus leyes y su reforma a la Constitución, en función de lo que establece la Constitución, las leyes que emanan y los tratados internacionales. ¿Por qué lo pusimos? Es importante, Pamela, que quede claro. Porque la lógica que argumentaban el Rasputín de la Justicia, Saldívar y otros en ese momento era que para garantizar que tus derechos humanos como mexicano estuvieran de vanguardia y que no hubiera de primera, de segunda, de tercera generación, todo lo que tuviera en convencionalidad, todo el mundo de derechos humanos era ya tuyo. Porque si el Estado mexicano avanzaba muy lento como paquidermo en tus derechos, tenías el concurso de los países que sí reconocían derechos de avanzada para acogerte a eso. Era un acicate para que no fuéramos el cabuz de derechos humanos del mundo. Eso nunca había estado en una crisis como la de esta interpretación, porque nunca ninguna mayoría facciosa se hubiera atrevido a querernos arrebatar cosas previamente reconocidas. Por eso ellos dicen, pues nunca se habían metido. No, porque nunca nadie había presentado una tropelía legislativa como esta. Aquí yo te voy a regalar la intervención del Rasputín de la Justicia, Saldívar, del 2 de mayo del 2016. Esta es la acción de inconstitucionalidad que metió Morena, con López Obrador como dirigente, contra una reforma constitucional. Lo mismo que están haciendo los partidos políticos hoy. Y decía el Rasputín de la Justicia, se autolimitó a insertar en el sistema constitucional toda una serie de derechos humanos que ya no les son disponibles, por lo que una reforma constitucional que los restringiera de manera grave tendría que ser invalidada por la Suprema Corte de Justicia Nacional. Esto decía el Rasputín hace unos años, cuando todavía estaba en la Corte. Gracias, juez. Buenas tardes. Pues mira, este es un ejercicio inédito para mí. Yo estoy del lado del Poder Judicial de la Federación y escucho a ustedes a los compañeros que ahorita están aquí, si les puedo llamar así, compañeras, compañera, y ustedes están haciendo política. Con su discurso ustedes están haciendo política y yo los escucho detenidamente y escucho que tienen un interés por la sociedad y por México, ¿no? Y eso es algo muy importante para mí. ¿Qué tenemos mañana? Un momento histórico, decisivo, de la democracia del país. Eso es lo que tenemos ahorita desde agosto, que se ha venido todos estos diálogos por la reforma judicial, y el momento que tenemos mañana es un momento de esperanza que muchas personas tenemos respecto de que se conserve la República y el Poder Judicial de la Federación de manera democrática en conjunción con los otros poderes del Estado. Cuando un poder del Estado tiene mayor peso sobre otro, empiezan los desequilibrios, y eso se tiene que nivelar. Y eso es lo que nosotros estamos diciendo, y siempre hemos querido entrar a estos diálogos de manera tranquila. A mí me maravilla de verdad cómo ustedes platican desde afuera que estábamos conversando, y yo digo, ojalá que así fueran todos los diálogos, donde nos escuchen, donde en verdad podamos dar razones,
porque a usted y a mí lo que nos interesa en este momento es cómo viene la justicia el día de mañana, cómo vamos a obtener la justicia, cómo va a participar la ciudadanía en la impartición de justicia. Pero también hay estudios que nos dicen que la ciudadanía no está interesada realmente en la impartición de justicia hasta que yo soy el afectado. Esa es una realidad, ¿eh? Entonces, ¿qué tipo de votaciones vamos a tener? Si la justicia se politiza, nosotros estamos en contra de esa determinación. Nosotros lo que sí estamos en favor del Poder Judicial es que las determinaciones de los jueces, de las juezas, magistradas, magistrados, sean materia de discusión política de la gente, que sean conocidas por las personas, que nos critiquen de manera constructiva en qué podemos hacer mejor y qué no deberíamos de estar haciendo. Bien. La reforma, la reforma no ataca estas cuestiones de corrupción ni de nepotismo, pero lo dejo por un siguiente momento. Pues hay que recordarle al juez los vicios del propio Poder Judicial. Son datos reales, 4 de cada 10 personas son familiares de jueces, juezas, magistradas, magistrados, ministras y ministros. 2.296 personas ganan más que el presidente, por encima de lo que establece la Constitución. Pero el conflicto de interés que existe entre un Consejo de la Judicatura y un Tribunal de Justicia Disciplinaria hace que los jueces se juzguen ellos mismos. El país vive un momento distinto, ya no estamos en la época de los neoliberales, hoy vivimos en la sociedad republicana, y en esa lógica no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre. Y entiendo que les estamos quitando los privilegios y quizás algo más. Responderle a Laura Ballesteros con una buena noticia el día de hoy. Laura, la Presidenta de la República, va a presentar 2 modificaciones muy importantes. Una constitucional, al 21 constitucional, para que la propia Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana pueda tener más atribuciones y colaborar con los ministerios públicos, y otro paquete de iniciativas a las leyes secundarias para reformar los ministerios públicos y las defensorías públicas. Así es que espera algo bueno de lo que estabas tú platicando en este momento. Y tercero, ¿dónde estamos, Pamela, realmente? Estamos en la lucha de 2 modelos, y yo los entiendo a ellos porque siempre ha sido una aristocracia, ¿no? Fíjate, nosotros, ¿no?, llegamos con un poder, como ya lo dije, representativo, democrático y federal. Representativo porque hubo 357 diputados que votaron a favor de la reforma constitucional. Bueno, eso no es la Constitución, que son pétreas y que por defensa de todos no se deberían de tocar, salvo que tuviéramos un Congreso Constituyente. Ellos no tienen la prudencia de saber que no les asiste el respaldo de la legitimidad del pueblo. Por otro lado, en las votaciones hay que tener muy claro, una votación es legítima no solamente por el número de personas que concurren a ella, sino por el hecho de tener una deliberación democrática. Andrés Manuel López Obrador, en el 2016, se quejó de que en un mes las legislaturas locales habían votado una reforma constitucional. Acá fue en 4 horas, 5 horas. Es una vergüenza para esos diputados locales. Hace rato surgió aquí el tema del partido oficialista y oficial. Yo no tengo por qué tener vergüenza si yo fuera de un partido oficialista, es decir, respaldo de un gobierno. El problema es que ellos son el partido oficial, que es muy distinto. El problema es que ellos no tienen capacidad deliberativa, ellos nomás les ordenan. Yo también pondría sobre la mesa que este es un paso más para destruir el sistema de defensa de derechos humanos, el artículo 1, que en aquel tiempo fue votado por grandes personajes de la izquierda, como Juventino B. Castro, como también Efigenia Martínez o como el señor Encinas. Hoy están destruyendo todo. Vamos a ver qué sucede mañana y espero que, como en cualquier democracia occidental, no en una stalinista, se respete lo que diga uno de los poderes, la Corte. Federico. Sí, a ver, muy brevemente, es una venganza política, es una venganza judicial. El López Obrador, en sus complejos, en sus pequeñeces, no les perdona la arrogancia de haberse sentido libres. Y al hoy magistrado Gómez Fierro, quienes eran jueces y dictaron suspensiones definitivas contra los bodrios legislativos que aprobaban la Corte de Reforma Energética, la ley combustible y todo eso, también por eso quiere desaparecer de los jueces, porque aunque tuviese el control de la Corte, no toleran que un juez tenga la capacidad para dictar justicia. Un Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, pero todo el Poder Judicial de la Federación no podemos cobrar por alguna clase que demos, es única y exclusivamente nuestro salario y nos partimos en 2 para poder dar y retribuir. ¿Con todos los beneficios? Partimos para retribuir. Es como si yo le preguntara que cuánto gana usted realmente, pero ese no es su sueldo completo. Usted me lo puede decir, usted me lo puede decir, usted me lo puede decir que no ese es el sueldo que está publicado, porque hay partidas adicionales, ¿o no, señor? Bueno, platíquenos. Se alcanza para ir a Yankee Stadium en Serie Mundial. yo, Rafael Quesada, no tengo familiares en el Poder Judicial de la Federación que me hayan ayudado a ingresar. Yo entré. Bueno, para ser muy claro, hay para todos, porque me gusta mucho, Pamela, que me hayas invitado a un programa donde casi son todos contra mí. Pero yo siempre tengo para darles a todos. Bueno, primero, decirle a mi queridísimo coordinador de los diputados del PRI, ¿no?, que me da mucho gusto que por fin empiecen a retomar, ahora sí, principios del nacionalismo revolucionario que perdieron en su 19ª asamblea cuando decidieron volverse expertos en el liberalismo social, que tanto daño le hizo a este país. Así es que yo reconozco que bueno que por lo menos vuelva por principios revolucionarios, nacionalistas. Creo que eso es un buen examen de autoconciencia. Felicidades, por supuesto. El segundo tema importante que me parece relevante es explicarle cómo funciona el sistema electoral en nuestro país. No es que porque hubiéramos obtenido el 54% de los votos tengamos que tener la misma representación. México tiene un sistema mixto. Es como si yo dijera que porque de los 300 distritos federales ganamos el 85%, tendríamos que tener el 85%. El esquema mixto lo que tiene es una proporcionalidad de distritos
proyectos federales y otra parte proporcional, por cierto, de la cual durante muchos años fueron beneficiarios y no se Es una quejaron. falacia, ¿eh? Quiero agregar también y decir con mucha claridad que el proyecto del ministro Alcántara Carrancá De Morena. no es más que un salvavidas que pretende lanzarle, envenenado por supuesto, a la presidenta de la República. Durante las primeras 17 hojas son 4 preceptos en donde explica por qué durante toda la historia de la Suprema Corte de Justicia decidieron siempre decir que no procedían. Después avienta una marometa jurídica y las siguientes 20 historias trata de decir por qué la Constitución no es una carta magna, sino una ley que es susceptible a modificaciones. Luego, en la página 50 del proyecto, dice algo que me parece una aberración, ¿no? Toma un artículo que es el 136 constitucional, que habla de que en caso de rebelión, la Constitución no podrá perder su esencia una vez que se recupere la rebelión. Eso es el proyecto. Y al final acaba diciendo, muy rápido, dice, bueno, tenemos una salida, cámbienos a nosotros y dejen a todos los demás. Es una argucia absolutamente política. Ahí está, amigos. Bien claro por el diputado Arturo Dávila. 1 a 1 le fue dando para llevar. Claro, preciso y conciso de esta supuestamente oposición, dicen llamada mal reforma del Poder Judicial. Veremos mañana qué dicen los ministros, esperemos sus principios, su ética, su profesionalismo, que no se vuelva político, que se vuelva jurídico, porque estamos viendo que los términos que están tomando, o la postura que están tomando estos ministros, ya son de estilo político. Yo soy Francis, amigos, gracias por su poderoso like, y gracias por suscribirse a tu canal Región Vanguardia. Nos vemos en una próxima emisión. Adiós.